Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es tu hermano José Guzmán y este es tu podcast Edificando sobre la Roca. Quiero que tú pongas atención sobre el tema que vamos a tratar. Y el tema de hoy es súper importante para cada cristiano. Vamos a hablar de un tema tan interesante como el bautismo. Aunque quizás hayas escuchado mucho sobre este tema, hoy quiero que pongas atención porque puede ser que te sorprendas con tantas cosas que vas a aprender acerca de este maravilloso tema que se llama el bautismo en agua. Iniciar primeramente mostrándote que para muchas personas, por ejemplo, los católicos piensan que los niños se deben bautizar, pero la palabra de Dios establece primeramente que el bautismo es para personas que individualmente y de manera personal decidan bautizarse. ¿Por qué? Vamos a verlo a través del estudio, que un niño no tiene la capacidad para decidir sobre su bautismo. Si es que una persona tiene la fe necesaria y tiene la capacidad para tomar esa decisión y conocer las razones y la importancia, no solo las razones, la importancia y lo que significa el bautismo. Un niño no conoce lo que significa, no conoce la importancia que tiene, porque no tiene madurez suficiente para poder elegir y saber, aunque sea, que es un pecador. El niño no sabe sobre eso. Bueno, pues vamos a iniciar. ¿Es necesario el bautismo? Iniciamos ahora. La introducción. El bautismo es un acto no solo de obediencia, sino de amor, que simboliza la entrada en una nueva vida. Escuche bien. El bautismo es la puerta para la nueva vida que Dios nos ofrece. Es ahí donde establecemos el pacto de Dios a través del arrepentimiento, y el bautismo se conecta con la vida nueva a través del nuevo pacto. Se realiza mediante la inmersión en agua y tiene diferentes significados bajo la tradición cristiana. Muchas personas en el catolicismo entienden que es rociarle la cabecita porque es un bebé, pero no, el bautismo significa inmersión. Quiere decir que debe de sumergirse por completo, de la misma manera que lo hacían en la Biblia, como Jesús lo hizo cuando Juan el Bautista lo bautizó, como lo hacían los discípulos, como lo hizo Felipe cuando bautizó el eunuco, y así sucesivamente, ¿verdad? También es un mandato. El bautismo es un mandato de Dios, un mandato de Jesús. Mateo 28, 19 al 20 dice en la Gran Comisión, Jesús ordena a sus discípulos, id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí el bautismo es presentado como parte integral del proceso de discipulado. Es decir, que no es algo opcional. La Biblia dice que es una necesidad. Si tú quieres ser salvo, si tú quieres tener pacto con Dios, si tú quieres entrar en pacto con Dios, si tú quieres ser parte del nuevo pacto que Dios establece en la sangre de Jesús, el Mesías, necesitas reconocer primero que Jesús es el Señor. En Romanos 10 dice que todo aquel que confiese que Jesús es el Señor y lo cree en su corazón, que Dios lo levantó de los muertos, pues será salvo. Esa es la primera cosa que tenemos que comprender para ser salvos, que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios, que Jesús es el Mesías, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como Juan lo establece en el momento que Jesús se va a bautizar, lo muestra delante de los hombres y delante de los fariseos. Y lo que más impacta en ese momento del bautismo es que del cielo se oyó una voz tronante como se oyó en el Sinaí que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. O sea, Dinos, ¿eres tú el Cristo? Sí, eres el Cristo, dínoslo. Yo solo los bautizo con agua, pero viene uno mucho más poderoso que yo. Él es tan grande que ni siquiera merezco desatarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Trae su pala para limpiar el trigo y separarlo de la paja. Guardará el trigo en su granero.
Y el Espíritu Santo bajó sobre Jesús en forma visible como una paloma. Y se oyó una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. A él oíd, o sea, y en el cual tengo complacencia, dice claramente. Pero Marcos capítulo 16 dice, el que creyere y fuere bautizado, míralo ahí, no se queda atrás. El que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea, hay dos cosas, creer y ser bautizados, porque creer es un acto, ¿verdad?, que nosotros lo podemos hacer cuando creemos en el Señor, pero obedecer el bautismo es un acto de acción, implica una actitud, implica una acción. Entonces, eso cuando lo completamos creyendo y bautizándonos, se cumple ahí lo que es la parte completa de la salvación. Dice, más el que no creyere será condenado. El que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. ¿Por qué el bautismo está asociado a la salvación? Bueno, en otro video se lo expliqué. Simboliza la muerte de la vieja naturaleza que teníamos y ahora en un nuevo resurgir de un nuevo nacimiento bajo la gracia de Dios, bajo el pacto de gracia que Dios nos bendice y nos da a través de él. También el bautismo en la vida de los primeros cristianos, Hechos 2, versículo 38 dice, Pedro responde a la multitud, arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Aquí se muestra el bautismo como una respuesta al arrepentimiento y una manifestación de perdón. También la Biblia establece que cuando Juan el Bautista predicaba el reino de Dios, dice que ellos hacían fila para bautizarse, arrepintiéndose y bautizándose. Esta práctica inicia desde muchos tiempos antiguos, establecida en la Biblia como un requisito para la salvación, porque muchas personas dicen, bueno, yo lo pienso, yo me voy a bautizar, todavía no estoy seguro. Si usted no está seguro que se va a bautizar, si usted no está seguro si se quiere bautizar en el nombre de Jesucristo, pues usted no está cumpliendo con la justicia de Dios. Jesús le dijo a Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista quería que Jesús lo bautizara a él, ¿qué le dijo Jesús? Es necesario que cumplamos toda justicia. Y se dejó bautizar. Juan el Bautista lo bautizó. Por esa razón, si Jesús se bautizó, si Pedro y los apóstoles se bautizaron y cada uno de los creyentes se bautiza, es porque tiene parte en el reino de Dios. Si tú quieres tener parte en el reino de Dios, necesitas definitivamente ser bautizado por otra persona. Hechos 8, versos 36 y 38 también nos hablan en el libro de los primeros cristianos, cuando Felipe le predica al eunuco y éste le pregunta, ¿qué necesito para ser salvo? Y él le dijo, si crees de todo corazón. Y dice, el eunuco le dice, hay cierta agua aquí delante de nosotros, podemos bautizarnos. Y él le dice, bueno, no hay problema. Si crees de todo corazón, puedes bautizarte. Este es un punto que quiero resaltar. Hay muchos pastores que quieren darle estudios, prepararlos, quieren dedicarle tiempo para que ellos sepan, comprendan la seriedad del bautismo. Y eso es importante, pero no es un requisito. No es un requisito. Cuando ellos predicaban, las personas se bautizaban inmediatamente, porque el bautismo es un propósito, es parte de la necesidad de ser salvo. Usted no necesita darle un discipulado a las personas para luego bautizarlo. Juan el Bautista no discipuló a nadie. Predicaba el reino de Dios y la gente venía arrepintiéndose y bautizándose. Pedro, cuando predicó ahí sobre a los 5,000 y a los 3,000 más adelante, dice que le dijo, arrepiéntase y bautícese cada uno para perdón de pecado. Entiendo que la palabra de Dios lo dice porque ellos se tenían que bautizar inmediatamente y así lo hicieron. También Felipe lo hizo con el eunuco de inmediatamente. Si hubiese habido un requisito para que las personas se bautizasen, pues él se lo hubiese explicado y la Biblia con detalles nos lo hubiese explicado, pero no lo hay. Por eso Felipe le dice, bien puedes, ¿crees de todo corazón que Jesucristo es el Señor? Bien puedes. El único requisito para tú bautizarte es creer en Jesucristo de todo corazón. No necesitas arreglar cuentas o arreglar cosas, porque en el momento que tú te arrepientes y confiesas tus pecados,
todos tus pecados son perdonados y entonces entras en el pacto cuando cumples con el bautismo. ¿Qué significa el bautismo? Vamos a ver lo que dice Romanos 6, del 3 al 4. Dice, Pablo explica que el bautismo simboliza nuestra identificación con la muerte y resurrección de Jesús. ¿No sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Así como Cristo murió en la cruz, nuestra muerte es simbolizada en el bautismo. Es necesario que ese viejo hombre muera. Y no, la gracia de Dios es tan grande que Él no te manda a morir de manera literal, Él no te manda a morir de una forma como Cristo lo hizo. Él dice, yo lo hice de manera literal, yo lo hice de manera tangible, pero a ti te doy la gracia, te doy el beneficio de que simplemente te bautices. O sea, simboliza tu muerte por fe. Y esa es la fe que yo te doy, eso yo te doy mi palabra de que te voy a salvar. Entonces también aquí dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Todos tenemos que levantarnos de ahí con una nueva mente y un nuevo corazón, con una nueva actitud de obedecer y seguir a Dios en todo lo que Dios nos mande. Amén. Gálatas 3, verso 27 dice, porque todo lo que había sido bautizado en Cristo Jesús, de Cristo Jesús estás revestidos. Cuando nos bautizamos en Cristo Jesús, hay dos cosas que suceden según lo que dice Pablo. Primero, somos bautizados en su muerte y somos revestidos de Cristo. Escuche bien, somos revestidos de Cristo por medio del bautismo. Aleluya. Otra diferente perspectiva sobre la necesidad de bautismo, también las denominaciones tradicionales, en muchas tradiciones, el bautismo es considerado necesario para la salvación, ya que cumple con el mandamiento de Jesús y es visto como un medio para recibir la gracia. También las perspectivas no sacramentales. Algunas denominaciones y tradiciones interpretan que el bautismo, aunque importante, no es esencial para la salvación, sino una expresión externa de la fe interna. Por ejemplo, los bautistas creen que en el bautismo es una obediencia a Cristo y una señal de la fe ya existente, no un requisito para la salvación. Pero la palabra de Dios lo pide, a menos, y hay excepciones, que la persona, por X o por Y, por su condición de salud, no se pueda bautizar. Por ejemplo, ahí está el ladrón en la cruz, aceptó al Señor, creyó de todo corazón. Jesús conocía los corazones y las mentes de las personas y le dijo que le entendió. Sin embargo, este no se pudo bautizar porque estaba en la cruz. Nosotros. ¿No tienes temor a Dios? Tú que estás bajo justo castigo. Pero este hombre no hizo nada malo. Acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Te prometo que hoy estarás en el paraíso conmigo. No se pudo apiar de la cruz para bautizarse. Si hubiese tenido la oportunidad, lo hubiese hecho. Estoy seguro que sí. También, una reflexión y aplicación sobre el tema del bautismo. Considera el papel del bautismo en tu vida personal y en tu comunidad de fe. ¿Cómo entiendes su importancia en el contexto de tu relación con Dios? Y la aplicación, si aún no has sido bautizado, este es el pacto o el paso que estás considerando tomar. ¿Cómo puedes vivir de manera que refleje tu identificación con Cristo, ya sea que estés considerando el bautismo o no? En conclusión, el bautismo es una práctica central de la vida cristiana que simboliza la muerte del pecado y el nacimiento de una vida nueva en Cristo. Aunque la interpretación de su necesidad puede variar entre diferentes denominaciones, lo importante es entender. Es una expresión significativa de la fe y una obediencia a Cristo. Este asunto puede servir de base para explorar más a fondo el bautismo y cómo se aplica a tu contexto particular. Hay algunos aspectos del bautismo que te gustaría discutir más a detalle, así que te invito a reflexionar sobre este tema y a que profundices mucho más. Este estudio no es una verdad absoluta. Este estudio tiene el propósito de motivarte a seguir investigando acerca de estos temas. Estos temas tienen mucho, puedes profundizarlo mucho más. Yo simplemente quiero dar los primeros pasos para que tú te motives a seguir creciendo e indagando las escrituras. Así que seguimos más adelante con el tema
del bautismo. Este fue el tema del bautismo, así que seguimos en el podcast Edificando sobre la Roca, en otra nueva edición. Bendiciones. Bienvenidos a Edificando sobre la Roca. Al igual que el hombre sabio que construyó su casa sobre la roca, estamos aquí para crear juntos una base sólida. Siguiendo las palabras de Mateo July 24-27, creemos en poner la palabra en acción. Aquel que escucha y practica estas palabras es como un hombre prudente, construyendo sobre esa roca inquebrantable. Únete a nuestra comunidad mientras trabajamos mano a mano, construyendo una vida basada en la fe. Construyamos juntos una base firme. Gracias por acompañarnos, y recuerda suscribirte y seguirnos para más contenido inspirador. Hasta la próxima, sigue edificando sobre la roca.